podemos cambiar y sentirnos mejor. Redescubre tu cuerpo con Ana García y Angie Valdés. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Central Radio Ficeda, la radio que alimenta? Estamos iniciando su programa Redescubre tu cuerpo con Angie Valdés y Ana García. En esta ocasión Angie no nos acompaña, pero bueno, yo salí de la estación porque vine a conocer a una gran atleta que yo admiro mucho desde hace tiempo. Ella es Naila Hernández San Juan. Y bueno, Naila, cuéntanos, tú eres ultramaratonista y sí, bueno, lo primero que me gustaría saber es qué fue lo que te motivó para llegar a practicar esta disciplina, pues que no cualquiera lo hace. Tenemos que quitar a las mascotas, pero no importa. No importa. Bueno, los que nos están escuchando no saben que aquí hay una linda perrita, ¿cómo se llama? Luna, ¿verdad? Exacto. Luna, que viene súper curiosa a ver qué es lo que estamos haciendo, y acá ya en la mesa hay un gatito, pero hermoso y también. Estamos en el zoológico. Así es. Ya Luna, que se tiene que ir. Vale, ya, fuera Luna. Parte del programa. Parte. Sí, mira, efectivamente yo me dedico a correr ultramaratones. Es una disciplina que descubrí hace 11 años más o menos, de forma totalmente casual, viendo un video de una carrera que se hace en Marruecos, en el desierto del Sahara, y desde ahí me enamoré de la idea. Así es que empecé a entrenar para enfrentar mi primer, digamos... Sin haber nunca corrido. Nunca había corrido, Wow. Así había hecho deporte toda la vida. En realidad pues, tengo casi 40 años haciendo deporte, pero sí, no, correr nada. Y aparte me parecía lo más aburrido del mundo. Entonces, de esas cosas contradictorias que pasan en la vida, empecé a trotar y decidí que quería hacer esta carrera, que era en ¿Cuántos marzo de kilómetros 2009. El Maratón de Sable son 250 kilómetros. 250 kilómetros. Es de varios días, no es de un jalón. Sí. Es una carrera multidías, pero igual es una carrera súper extrema, muy dura. Tienes que cargar todo lo que necesitas para abastecerte en la semana, excepto el agua. Y bueno, es una experiencia realmente extraordinaria que se recomiendo a cualquiera que quiera vivir algo más allá del deporte, digamos. ¿Y cómo fue para ti empezar a trotar y de repente sí te sentiste que tenías la resistencia como para hacer esa proeza? Un poco empecé a trotar porque no lograba recuperar la forma después de mi segunda hija. Uh-huh. Julia nació en octubre del 2005 y en el 2006 todavía no lograba ponerme en forma. Entonces empecé a trotar por eso. Y sí, eventualmente era muy curioso porque trotaba en la banda, aburridísimo. Ahí trotaba, y había gente que pasaba y me decía, oye, ¿cuánto tiempo llevas? Y yo, pues no sé, 40 minutos al principio, después 1 hora, después 2 horas. Y yo no tenía noción de si eso era mucho o era poco. La verdad es que pues, claramente fui descubriendo que tenía una capacidad nata o preparada ya por tantos años de práctica deportiva. Claro. Sí. Wow. ¿Y cuánto tiempo duró esta preparación para ese ultramaratón? 1 año. Yo decidí, ¿Un año? Un año exactamente. Yo decidí en marzo del 2008 que quería hacer el Maratón de Sables, y era en marzo-abril de 2009. Así es que tuve 1 año para prepararme. Ya en ese momento corría, yo estaba corriendo bastante, pero no tenía ninguna experiencia en ultramaratón. De hecho, creo que no había hecho ningún maratón. O sí había hecho a lo mejor el de la Ciudad de México como entrenamiento, pero en realidad a mí lo que me gustó siempre y lo que me gustó desde el inicio fue la ultradistancia. Me fui directo a la ultradistancia. ¿Por qué? ¿Por la cantidad de kilometraje o por el hecho de que recorres, bueno, como tú lo decías, ¿no? Atravesar lugares fascinantes corriendo? O sea, es una experiencia única, ¿no? Exactamente, sí, no, básicamente es por eso. Claramente a todos nos cansamos después de cierto número de kilómetros, a todos nos duele todo. También la larga distancia tiene su encanto, la distancia en sí tiene su encanto porque te permite conocerte a ti mismo de una forma muy diferente a cuando uno corre en la ciudad, por ejemplo, o corre una distancia más corta. Pero sin duda a mí lo que más me llama la atención, lo que me jala así muchísimo siempre, es eso, es que para mí no es solamente un deporte, es una forma de viajar y de conocer el mundo y de meterme en entornos que son únicos y más allá de la distancia, en realidad lo que me atrapa es lo otro, pero igual me gusta correr distancias largas, o sea, entro
entro como en un estado rico, que duele, igual hay dolor físico, hay cansancio, hay que lidiar con 1000 cosas que se empiezan a aparecer, pero yo creo que después del kilómetro 80 o 90 es que empiezo como a calentar motores, por así decirlo, que no, Wow. significa que no esté cansada, ojo, Sí, no soy sí, una sí. mujer normal, significa que yo me siento más a gusto en distancias más largas, digamos. ¿Y cómo te fue en esa primer carrera? ¿No tuviste temor antes de y cómo te fue? Me fue súper bien, increíblemente es una carrera bastante competitiva, habían 108 mujeres, yo quedé octava, sí, súper bien, quedé Sí, quinta en mi súper categoría, sí, ese maratón de sable, quedar en el top 10 siempre ha sido pues un resultado importante, pero fue sorpresivo para mí, la verdad es que yo no tenía ninguna pretensión competitiva, ni mucho menos, yo iba a vivir la experiencia, a descubrir cómo me sentía, cómo sobrevivía a aquello. Claramente, pues, mi formación deportiva, tengo obviamente una personalidad competitiva y sí, sales a dar lo mejor de ti, pero nunca fue como el objetivo, digamos, y no sabía ni contra quién estaba corriendo ni nada de eso. Súper bien, fue una sorpresa para todos en realidad. ¿Y qué otros deportes practicaste antes de correr que te pudieran haber dado la base para realizar esto que has hecho? Desde muy niña, de los 6 años, hice ballet clásico. Después, ballet clásico no así no que te lleven a una clase de ballet, no, ballet clásico en el Ballet Nacional de Cuba, que Wow. con otro rigor. Sí. Estricto, ¿no? Sí, claro, con todas las formas, pensado para que te formes como bailarina. Claramente no tengo el cuerpo de una bailarina ni la genética, así es que fue poco tiempo en realidad, pero no pasó ni un año y en este sistema en Cuba que hay de detección de talento deportivo, que había por lo menos en los años 80, me dijeron que si estaba interesada en practicar nado sincronizado, que porque tenía las condiciones físicas y la elasticidad y no sé, ellos vieron algunas capacidades que uno ve en los niños y así me metí en el nado sincronizado. Entonces hice nado sincronizado durante algunos años y después cuando dejé el nado sincronizado porque quería estar en la adolescencia y en la vida más relajada que la vida del atleta, digamos, me meto de nuevo en deporte porque básicamente no podía alejarme del deporte y ahí estuve en el equipo nacional de aeróbics varios años también. Y después cuando llegué a México hice bici de montaña, hice taekwondo, así que he hecho de todo un poco. De todo un poco. Sí, de todo un poco. Y entonces ahorita lo que te ha atrapado es el ultramaratón y planeas seguir en ello. Sí, mi idea es, me veo corriendo de viejita, no sé si ultramaratones, obviamente no creo, tengo ganas ya de muy pocas carreras, muy poquitas que me llamen la atención, competencias digamos, como tal, competencias que existen en el mundo y que son organizadas y que tienen mucho prestigio, muchos años, alguna de ellas, 3 o 4 años más yo creo. Pero hay cualquier cantidad de loqueras que quiero hacer, o sea, quiero cruzar Cuba corriendo, quiero cruzar México corriendo, quiero cruzar la Patagonia, quiero hacer muchas cosas que ya no sería probablemente compitiendo, pero sí seguramente me voy a mantener haciendo eventos bastante extremos y bastante locos mientras tenga ganas de hacerlo. La verdad es que para mí el factor fundamental en esto tiene que ser la motivación. Si pierdo la motivación, pues dejaré de hacerlo. ¿Y cuál es tu motivación principal? Bueno, Eso, imagino que debe haber muchas motivaciones. O sea, las motivaciones externas como, no sé, estar en forma, los hijos, la responsabilidad con los seguidores, con los patrocinadores y demás, pues es una motivación realmente de afuera. Yo me refiero a mientras tenga ganas de correr. O sea, yo soy feliz cuando corro, es una sensación y eso es difícil de explicar, pero es lo que me gusta hacer. Y mientras siga siendo así, lo seguiré haciendo. Es una satisfacción para ti cada vez que corres, me imagino. O sea, a pesar de las ampollas, las contingencias que puedas tener, ¿no? El logro deja una satisfacción. El lograr anteponerte a la adversidad claramente te deja una satisfacción porque te permite superar tus propios límites, ¿no? Que finalmente es un poco mi filosofía de vida y cómo yo entiendo la vida y cómo me gusta vivir, cómo es lo que me mueve, digamos, a hacer cosas un poco más locas que la vida cotidiana. Pero todos los días cuando salgo a entrenar, o sea, me gusta correr. Cuando corro me siento bien, soy feliz, o sea, estoy plena.
Es difícil de explicar, es difícil de explicarlo, yo sé. Pero que es distinta a la satisfacción de lograr un objetivo, de competir o de poner el nombre del país en alto. Son cosas un poco diferentes. Todo eso, finalmente, si no eres capaz de disfrutar cuando estás corriendo, pues yo creo que eventualmente perdería sentido. Así es. Disfrutar desde el entrenamiento mismo, ¿no? Que ya desde ahí tiene que empezar el disfrute, ¿no? Nada más es la carrera y ya, ¿no? Sí, totalmente. La carrera es el final del viaje en el fondo, pero el viaje es el que importa. Bueno, yo la verdad es que me sorprende muchísimo, o sea, todo lo que logras hacer, o sea, porque no nada más es correr una ultradistancia, ¿no? Que no cualquiera lo hace, sino que además tú lo haces en carreras que son pues extremas, ¿no? O sea, en situaciones extremas como puede ser un desierto, como puede ser el Ártico, ¿no? ¿Cómo haces tú para sobrellevar todo eso? O sea, porque en alguna ocasión vi alguna publicación tuya de que pues te había hecho daño el agua, ¿no? Ay, sí. Te enfermaste. Sí, terrible. Mostrabas ampollas, ¿no? En el desierto. Y yo decía, ay, yo la verdad sí, bueno, yo es que yo soy muy débil mental, yo creo, pues diría, ya me quiero regresar, ¿no? ¿En algún momento tú llegaste a sentir esta sensación de ya, qué hago aquí? Mejor me regreso, o no, de plano no. Las primeras carreras que hice, sí, varias veces me cuestioné, ¿qué hago aquí? Ahora creo que la experiencia te hace tomar conciencia y de alguna forma entender que estás ahí porque tú decidiste estar ahí. Entonces, obviamente, muchas veces cuando estás en carrera y se te presentan todas esas situaciones, que las ampollas, que el dolor físico, que la diarrea, que los vómitos, que pasan millones, de que no dormiste bien, en fin, lo que te cuestionas es, pero qué necesidad de vivir esta tortura, pero como el objetivo y la motivación es más fuerte que eso, finalmente por eso lo logras. Porque pues a todos nos duele igual, o sea, ni soy superwoman, ni nada, o sea, sencillamente manejo las circunstancias de una forma en la que mitigo el lado negativo, priorizo el objetivo y me enfoco en lo que me tengo que enfocar. Y paralelamente aprendes, obviamente, la experiencia te permite desarrollar mecanismos propios de manejo del dolor, de la presión competitiva, de los malestares físicos que se van presentando. Pero al final de cuentas se resume en que estás ahí porque tú elegiste estar ahí, y si el sueño es lo suficientemente grande, vas a ir por él igual, independientemente de lo que pase. O sea, mientras no estés muerta puedes seguir, esa es la realidad. Hay millones de casos en la humanidad que demuestra que el ser humano es capaz de hacer mucho más de lo que cree que puede hacer. ¿Por qué yo no? ¿No? Ese es tu pensamiento, es lo que te hace continuar cuando tienes alguna situación adversa, ¿no? Me imagino. Eso y otras cosas, o sea, uno va agarrándose de lo que puede finalmente. Te platicaba que apenas hace unas semanas entrevisté a Marco Antonio Zaragoza Campillo, él también es ultramaratonista, él tiene, bueno, poco tiempo de sí, haberse iniciado en esa actividad, y pues ha sido sorprendente pues su talento para esto. Y él me decía que pensaba, él se motivaba pensando cosas negativas, o sea, cosas feas que le habían pasado en la vida, que le hacían sentir coraje, y usaba ese coraje como para seguir adelante, o sea, cuando sentía que empezaba como que a flaquear. ¿Tú qué pensamientos tienes? Es que esa es una forma, por ejemplo, hay gente que funciona así, que se motiva a través de las cosas malas, de los sentimientos negativos. No, yo soy más bien, es que pienso te vas agarrando de todos los recursos internos que tienes, o sea, y recursos internos significa experiencias difíciles de vida. Por ejemplo, cuando he estado en una situación donde no sé, tengo que ser capaz de continuar y me faltan 15 horas y no tengo comida, o sea, yo voy adentro de mí y sé que yo ya he vivido cosas así, o sea, yo sé que soy capaz de hacer muchas cosas, porque las he vivido también, pero no lo enfoco negativamente. O sea, a mí me han pasado también muchas cosas que son duras, digamos, que no me interesa ni suelo hablar mucho de ello, pero entiendo a Marco, o sea, yo las uso también, pero no desde el enojo, sino desde el yo superé eso,
pues puedo hacerlo porque si ya lo hice, pude ¿no? con eso, ¿cómo Sí. no voy a poder con esto? Ajá. ¿Entiendes? Entonces, Sí. un poco por ahí, y eso, pero esos son momentos, al final de cuentas lo que te lleva a la meta es la motivación, lo que tengas acá en la panza y la fuerza interna que tengas, porque llega un punto donde físicamente, sencillamente ya no se puede más, y la mente es la que continúa. Así es. Pues mira, ¿qué te parece si nos vamos a un breve corte y regresamos a Redescubre tu cuerpo? Y a mí me gustaría que después del corte nos siguieras platicando, que nos cuentes un poco de anécdotas, o sea, que nos regales un poco de tus experiencias vividas en las carreras, cuáles fueron las más dolorosas, posiblemente las más hermosas, o las que más te han marcado en algún momento de la vida que quieras, pues a lo mejor decir, esto me cambió, ¿no? Por decirlo así. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Amigos, seguimos en Redescubre tu cuerpo con Angie Valdés y Ana García, y hoy nos acompaña Nairla Hernández San Juan. Ella es una gran ultramaratonista, y bueno, antes de la pausa te comentaba que me gustaría saber que nos contaras algunas anécdotas de las carreras, no sé, la carrera que más te haya gustado, la carrera tal vez que hayas sufrido más. Uy, tengo tantas anécdotas que mira, voy a tratar de contarles algunas que no haya contado en otras entrevistas, porque la verdad es que también ya has hablado mucho de algunas. Sí, por ejemplo, que en Australia casi me muero, eso ya lo he conversado muchas veces porque fue realmente un antes y un después ese evento, pero no sé, por ejemplo en los Himalayas en el 2009 estaba corriendo un día que tocaban 42 kilómetros y de pronto iba por un sendero y así de frente estaban el Kanchenjunga, que es uno de los 8000 del mundo. Estaba del Everest, el Lhotse Makula y el Kanchenjunga. Wow. Y me pongo a mirarlo y en eso me paro a mirarlo y venía una corredora detrás de mí y por no dejarla me pongo a correr y casi me mato. Me caí. ¿Te caíste? Me caí, me abrí la rodilla, me abrí la mano, la tipa no se paró a ayudarme. Y ahí corrí por el enojo, por ejemplo. Me levanté y dije, pues como de burra, por estar mirando el cerro, la montaña, que era imposible no mirarla. Imponente, me imagino. Impresionante. Y me paro llena de sangre y salgo corriendo y le paso a la tipa y le hice así cuando estaba con eso. Esas eran anécdotas feas, por ejemplo, sí. pero sí me molestó mucho porque si yo veo a alguien que se cae, sí, y te paras. El espíritu deportivo, exacto, ¿no? te paras, oye, estás bien por lo menos. Uh-huh. Pero no, o sea, lo que me vio, que aparte casi me desbarranco, wow. Y le metió. Y entonces dije, sí, ahora ya te voy a alcanzar. Esa es una anécdota que nunca cuento, por ejemplo. Me han pasado. Me he pasado, por ejemplo, en el Sahara, no, en China, en Gobi, cuando corrí los 4 desiertos, el día largo me enfermé del estómago así mal rollo, con diarrea, y estábamos corriendo todos en un cañón de un río, o sea, no tienes para dónde hacerte. Uh-huh. Y entonces yo con diarrea tenía que pararme a del baño, sí. y tenía que medio esperar que pasaran algunos corredores, pero si tenía corredores cerca me tenía que parar, esperar a que pasaran. Y cuando ya veía los siguientes que venían a 100 metros, o sea, tenía que hacer del baño con gente a menos de 100 metros de mí. Y eso fueron fácil 7, 8 veces. Entonces, ya no el tiempo que perdí la deshidratación, lo mal que me sentía, sino la vergüenza de que sencillamente tenía que hacer del baño. O sea, claro que a nadie le importa, y tú ves a alguien haciendo del baño, tampoco te importa, tú sigues en lo tuyo y sabes que está enfermo, digamos. Pero sí, son cosas que pasan donde pues, los estándares de la vida aquí no aplican, digamos. O sea, sencillamente tienes que hacer del baño, aunque esté al lado tuyo, tienes que hacer del baño. Me han pasado... en China, por ejemplo, también iba corriendo y me empecé a perder. La carrera pone unas banderitas. Y voy entrando como una villa que está en medio del desierto, hay como pueblitos de gente que trabaja la agricultura y eso. Y voy corriendo y no veo banderas, y para dónde, y de pronto pasa un tipo en bicicleta con un niñito atrás, como con 50 banderitas. O sea, las había arrancado la banderita y yo así, la madre, ¿y ahora para dónde corro? Fue horrible, ahí perdí mucho tiempo, porque aparte no hablan inglés, no, fue horrible, pero finalmente logré salir de la villa,
pues empecé a mirar la ruta y dije, me hace más sentido que sea para allá. Y seguí y eventualmente vi un corredor al frente. Pero perdí muchísimo tiempo y aparte, pues me saqué de onda porque dije, yo no sé cuántas banderitas más adelante habrán quitado. Mucho en y lo el que niño así feliz con su banderita en la bicicleta. Me pasó en China también, por ejemplo. Iba hecha la madre corriendo un día y traía unas corredoras atrás. Yo iba en tercer lugar. Y había que doblar así, un quiebre de 90 grados. Y a la organización se le ocurrió, en vez de poner banderitas para marcar, pintó de rosa una piedra. Jamás la vi. Entonces seguí por un sendero así, seguí. Y como 500 metros más adelante dije, oye, ya no he visto ninguna bandera. Y me asusté porque no tienes referencia de nada. O sea, y empiezo a caminar, a correr de vuelta, y hasta que veo corredores que empiezan a doblar. Y entonces la frustración, porque dije, seguramente el tiempo perdido. Y claro, ese día de hecho me pasaron 2, que después las alcancé, pero me tuve que reventar para poder alcanzarlas. Y dices, por una piedra, por venir en la tontera mental, en esta carrera tienes que prestar atención permanentemente, porque aparte es responsabilidad de uno, entonces no es de la organización. Eso me han pasado en Estados Unidos, por ejemplo, me pasó que estaba corriendo, creo que era un 80K, y por parar al baño igual me pasaron unas corredoras, pero eso da lo mío, eso pasa seguido. Esto también le pasa a una cuando está en el baño. Pero venía yo bien contentota, ya me faltaban como 10 kilómetros, y le pego una patada a una piedra, que me levanté la uña del dedo gordo, y así se me llenó de sangre el tenis, y un dolor, pero un dolor que te juro que yo no sé cómo corrí los últimos 10 kilómetros. O sea, y era una carrera que yo estaba súper feliz, tranquila, y al final... Y de pronto pasa eso por venir. Yo no sé si fue una piedra, fue una raíz probablemente, porque es una ruta que tiene muchísimas raíces. Y ahí mismo, en esa ruta, en Huntsville, fue muy cómico porque me pasó que estaba corriendo y me estaba haciendo del baño gacho, y al final sabía que traía corredoras gringas muy cerca y que me habían pasado por pararme al baño. Y decido que ya no voy a parar. Y entonces cruzo la meta y me seguí. Y todo el mundo aplaudiendo porque había entrado, creo que segunda, tercera, no sé, me valió ni medalla ni nada. Seguí corriendo directo a buscar un baño que había ahí en un parque, como hay banquitas y baños y demás. Y los gringos se quedaron así como diciendo, ¿qué le pasa? ¿Y esta qué le pasa? Y seguí directo al baño y ya regresé a mi mona por mi medalla y mi premio y todo. Me han pasado cosas muy divertidas. Los 4 desiertos me pasaron. En los 4 desiertos nos pasó, por ejemplo, el día final en la Antártica. Corremos por los senderos que hacen los pingüinos. ¿Ah, sí? Sí, porque es pura nieve. Se usan las huellas que ellos mismos usan para bajar al mar. Es muy aburrido porque suelen ser circuitos de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. Y tienes que darle. Pero sí nos avisan y nos tienen súper aclarado que si se atraviesa un pingüino, tienes que esperar a que él pase. Exacto. Entonces arranca el día y todo así bien corriendo, y al final, y de pronto vienen así los pingüinos bajando al mar y se para, veíamos todos los corredores así de frente, y se para un pingüino de frente así a todos los corredores, y así todo, la fila de corredores todos parados, así como 5 minutos esperando que el pingüino nos miraba a todo el mundo y toda la fila de corredores para atrás. O sea que ahí valió la posición competitiva que tenían, porque finalmente al último alcanzó el primero. Eso estuvo muy divertido, tan bonitos los pingüinos, tan graciosos, pero ese, si todo el mundo y nos dijeron que no puedes ni hacerles ruido, y nosotros decíamos, muévete pingüino, muévete, y no se movió el maldito pingüino hasta que ya llegaron todos. Eso estuvo muy divertido, que son cosas que pasan en las carreras que la gente no tiene idea, por ejemplo. Sí. Te puedo seguir contando más anécdotas, que más o menos se nos va a comer el tiempo. A mí me gustaría que nos platicaras esta cuestión de viajar, por ejemplo, recordando también a Marco, pues él tiene el apoyo de la universidad, ¿no? Para ti fue difícil la cuestión económica. Ahorita ya tienes patrocinadores, te apoyan. Para mí es difícil. Es muy difícil. Yo no tengo un apoyo permanente financiero. Más que de un par de empresas
con las que tengo una relación de trabajo. O sea, finalmente yo financio mis carreras con mi trabajo. Es bien difícil porque mucha gente cree que uno la tiene servida en bandeja de plata. Sí. Y la gente no sabe cuándo uno tiene que vender hasta su auto para poder financiar su carrera deportiva. Es un tema muy complicado porque no tenemos apoyo a pesar de que existe una comisión de ultramaratón en la Federación de Atletismo de nuestro país. Es un poco absurdo porque habemos algunos ultramaratonistas, muy pocos, pero algunos, que tenemos mejores resultados que la mayoría de los atletas olímpicos. Obviamente, al ser un deporte extremo, al ser un deporte no olímpico, no existe un ranking formal. Cuando alguien habla de que el mejor, eso es opinión personal. No existe, no hay forma de rankear esto porque no es lo mismo 50 kilómetros que 70, que 80, que 200, que 300. No es lo mismo correr en pista, correr en calle, correr en desierto, correr en montaña. La misma ruta, la misma distancia no es igual un año respecto al otro. Un año te puede tocar viento de 60 kilómetros por hora de frente, otro año te puede tocar una nevazón, otro año te puede tocar un año perfecto, un día perfecto. Entonces, no hay forma de rankear esto. Pero más allá de eso, sí habemos un puñadito pequeño de atletas que cuando salimos a competir traemos el equivalente a una medalla. Y sin embargo no contamos con mucho apoyo. Yo cuento afortunadamente con el apoyo de varios patrocinadores que están detrás de mi proyecto y demás, pero la parte de financiamiento como tal es muy complicada y no la tengo resuelta. Por ejemplo, mi presupuesto de este año de competencia es caro porque voy a competir 3 carreras en Estados Unidos y cada carrera es la inscripción, tengo que llegar antes, que tengo que rentar autos sí o sí porque son en lugares alejados. O sea, yo llego a una ciudad y la carrera está a 400 kilómetros de donde voy, o sea, tengo que irme en un auto, más hospedajes, más comida, en fin. Es complejo, es complicado. Y bueno, eso nos tocó picar piedra a los que venimos adelante. Yo soy de las afortunadas en realidad. También, por ejemplo, tengo la ventaja que muchas carreras me invitan. Me llaman para decirme que vaya a las carreras. La mayoría de las que me invitan son carreras que no me interesan desde el punto de vista deportivo. Le agradezco muchísimo la invitación, obviamente, pero no son carreras que a mí me ilusionen. Entonces, las que me ilusionan, tengo que pagarlas. Entonces, ojalá no, sí he recibido un par de invitaciones a carreras que quiero hacer, que las tengo que programar en el tiempo, pero eso es una cosa, la invitación es la inscripción, hay que llegar al lugar. Entonces, claro, hay que llegar al lugar. Y mira, ni siquiera eso es lo más grave, lo más crítico es el tiempo que te tienes que dedicar todos los días a dejar de producir. O sea, exactamente. Para mí ese es lo más crítico, porque lo que termina pasando es que yo entreno muy poco, porque sencillamente tengo que trabajar. O sea, no puedo dedicarme a entrenar, tengo que trabajar y muchos días tengo 1 hora o 2 horas máximo para entrenar. O sea, eso entrena cualquiera que va al gimnasio. O sea, ni tengo el tiempo para entrenar y eso te genera presión, obviamente, porque sabes que tienes que trabajar más para financiar las carreras, pero también para hacer las carreras tienes que entrenar más. Entonces vivimos con un nivel de estrés bien complicado porque cuando uno tiene yo tengo muchas responsabilidades económicas que no puedo dejar a un lado. Entonces muchas veces me toca priorizar y decir, pues esto, por más que quiero hacerlo, sencillamente no lo voy a poder hacer. Eso es también algo que yo admiro mucho cuando veo estos logros, porque sé que hay que trabajar, hay que entrenar y hay que empatarlos. Y tú, que además, madre, ¿no? Tienes que cumplir con tus roles de esposa, de madre, de empresaria. Exacto. Y de deportista. ¿Cómo le haces para compaginar todo esto? Como lo que te digo, es la parte más difícil para mí de lograr, y es en lo que va marcando qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Claramente mi prioridad son mis hijas, y a partir de ahí voy jugando con el poco tiempo que me va quedando, duermo menos de lo que quisiera, salgo menos de lo que quisiera, muchas veces trabajo mientras estoy entrenando, atiendo millones de llamadas telefónicas, entrevistas. Hoy mismo me fui a entrenar a las 6 de la mañana, por ejemplo, y en lo que entrenaba grababa un audio de una entrevista que tengo que enviar por escrito. Entonces fui avanzando, grabé las respuestas y después ya nada más es mucho más sencillo capturar el texto, haciendo malabares, como hacemos millones de mujeres en el mundo y hombres también, para sacar adelante una vida
que no tiene todo garantizado ni comprado. Me encantaría tener tiempo para estudiar, para hacer otras cosas, pero tengo que ir priorizando y bueno, cada etapa de la vida tiene sus características y irlas sobrellevando y sobreviviendo y viviendo, porque también dedicarte nada más a sobrevivir está de la fregada. Claro. Entonces ahorita priorizas lo que te hace feliz en este momento, ¿no? A veces no podemos tener todo en la vida, pero pues nos adaptamos a las circunstancias y hay personas que definitivamente dicen, bueno, es que no puedo, pero tú no dices eso, o sea, dices, yo quiero hacer esto y acomodas tu vida conforme a ello, ¿no? Pues sí, totalmente, porque soy una convencida de que la única forma de poder ser un aporte al mundo y a tus hijos es que tengas una vida plena, que tengas una vida por lo menos donde peleas, donde das la pelea por vivir haciendo lo que te gusta, ¿no? Y por otro lado, sin perder de vista que soy súper afortunada, independientemente de todas las experiencias que me han tocado vivir, de poder elegir. Entonces, por un lado, sí le doy la prioridad a vivir haciendo lo que quiero hacer, sin perder de vista nunca las responsabilidades que tengo y tratar de aportar lo que pueda como parte de la especie humana a construir un mundo un poquito más sensato. Así es. Vamos a otra breve corte, por favor, y regresamos a Redescubre tu cuerpo. Amigos, regresamos a Redescubre tu cuerpo y seguimos platicando amenamente con Aila Hernández San Juan, ultramaratonista. Y bueno, a mí me gustaría que nos platicaras en qué consiste tu entrenamiento, cómo es. Mi entrenamiento varía muchísimo porque yo planeo el calendario deportivo de un año. Entonces yo no entreno para una carrera. Normalmente entreno en función de lo que voy a hacer durante todo el periodo calendario, digamos. Hablar de cosas muy específicas sería muy irresponsable de mi parte porque, como te digo, cada evento es un proyecto. Lo que dicen los libros para entrenar una carrera, en esto no funciona. No funcionan los protocolos de hidratación, no funcionan los protocolos de nutrición, no funcionan los diseños típicos de macrociclos de entrenamiento. Hay algunas cosas que se toman de eso, sí, para obviamente hay una curva de entrenamiento que sí, que empiezas con una construcción, que después terminas con un pic de entrenamiento, después viene una fase donde vas bajando, y cada una de esas fases, de etapas, tiene sus peculiaridades. Sin duda el ultramaratón, yo creo que lo más importante que tiene es que la persona o el atleta logre simular lo más posible en sus entrenamientos las condiciones que va a tener en carrera. Más importante que la distancia que corra. Entonces, eso, por ejemplo, es una variable fija que sí debe estar. Si vas a correr en dunas, es ideal que puedas una parte de tu entrenamiento, ojalá la fase más alta del entrenamiento, entrenar en dunas y en las mismas condiciones climatológicas, ambientales. Ahora, eso muchas veces no es realista. Yo, por ejemplo, en el 2012, cuando corrí en Badwater, en el Valle de la Muerte, a 58 grados, estaba en Chile. En junio, en Chile es invierno. Entonces, pero me metí a un sauna a correr, por ejemplo, me metí a un vapor, me metí al Bikram yoga. Buscas formas de simular las condiciones, porque el cerebro... Crear la adaptación por un lado, o sea, lo ideal obviamente es llegar 2 semanas, 3 semanas antes al lugar del evento, pero pues eso queda solamente para los atletas profesionales, o sea, la realidad es que uno llega con suerte 3 días antes. ¿Tú llegaste 3 días antes? Sí, yo debo llegar 3 o 4 días antes. Wow. A lo mucho, llegué a Las Vegas, puede que 5. ¿Y cómo te adaptaste de un clima de casi invierno a una temperatura de 58 grados? Es increíble. Yo personalmente me adapto bien al calor, por ejemplo. El frío me cuesta más. El frío me tardo más días, pero porque pude simular antes las condiciones. O sea, es importante que el cerebro registre las sensaciones. Por ejemplo, cuando hice las 24 horas en pista en Chile, para clasificar el Espartatlón, yo fui unos días antes para sentir la pista y ver las condiciones climáticas, la hora que sabía que iba a estar, porque aparte era una carrera que yo tenía que sacar una distancia mínima necesaria para poder clasificar. O sea, ya de por sí para mí correr en una pista era un aburrimiento mortal. O sea, horrible, o sea, me matas con eso. O sea, yo sabía que ya el factor, qué rico que estoy, tan bonito, no iba a estar. Sí. O sea, todo era el foco de que tenía que sacar 170 kilómetros. Entonces,
dije, bueno, por lo menos déjame ir a reconocer a la bestia. Entonces vas, pero ahí se prestó porque estaba donde yo estaba, pero sin duda el entrenamiento de la ultradistancia es completamente distinto al entrenamiento de las carreras de maratón o de otras distancias en calle o en pista, y la capacidad de adaptación al medio es fundamental, y el sentir dónde vas a correr es fundamental. Y obviamente después tienes que sacar los kilómetros que tienes que sacar, tienes que tener la potencia, la fuerza, la resistencia, la velocidad, todos los componentes físicos que hacen que el cuerpo logre el desafío, digamos. Pues es increíble cómo logras sobreponerte a esa temperatura. Yo no puedo creerlo. Y luego en el Ártica, ¿no? Ahí, ¿cómo fue? O sea, también el frío extremo, ¿cómo te adaptaste? Me pasé mal. Lo Sí. pasaba, yo corrí, aparte he corrido 3 veces en la Antártica. O sea, Wow. 2 veces en el centro de la Antártica y una vez en la zona costera. Me cuesta mucho trabajo. A mí el frío me cuesta mucho trabajo. Para ti es más fácil correr en el calor Yo me extremo. adapto. Mira, si tú me preguntas el ideal es correr con 8 o 10 grados de temperatura, clima seco. Eso es lo ideal. Después de eso, yo creo que lo peor que te puede pasar es la humedad, en términos de cómo te revientas tú. Porque el frío es difícil, pero finalmente, si estás bien equipado, lo puedes solucionar bastante. La humedad no te la puedes quitar de encima con nada. Y el nivel y el desgaste físico de la humedad, ese es complicado. De hecho, yo creo que cuando un corredor está planeando hacer una carrera en clima húmedo, ahí es imprescindible que la persona entrene en ese clima o llegue mucho tiempo antes y se adapte. Pero a mí particularmente el frío me cuesta mucho, y cada vez que corro en frío sufro nomás. O sea, me forro hasta el todo, y que los gogles, y que entonces que se te empañan y te los quieres, se te congelan los ojos y se te congela la nariz y se te congelan los labios, y la radiación solar de la Antártica te quema, se me revientan los... Ay, no, es una pesadilla. Pero es maravilloso, o sea, pero la verdad es que si me dicen mañana, ¿quieres ir a la Antártica a correr? Voy a decir que sí. Entonces, mejor me quedo callada y nada más me adapto. Sí. Wow. No, pues, para ti, ¿cuáles son las mayores... Bueno, me imagino que ya sé para dónde va la respuesta porque nos has estado comentando. Las mayores satisfacciones de ser una ultramaratonista. O sea, tener la posibilidad de vivir haciendo lo que me gusta, la verdad. Descubrir en cada carrera lo que soy capaz de hacer, cómo soy capaz de mimetizarme con el medio, de vivir y pasar por culturas que de otra forma sería muy difícil hacerlo. Y después está obviamente el logro deportivo, se siente bien obviamente hacer podium. Yo he tenido la fortuna de, no sé, probablemente el 90% de las carreras donde he estado, hacer podium, y sí, la satisfacción deportiva de lograr un resultado bueno después de un proceso de preparación, y sobre todo por los costos que tiene, de dejar de trabajar, de dejar de estar con mis hijas. Se siente bien fregón sacar la bandera y tomarte la foto con la bandera de México, con la bandera de Cuba. Hay muy poca participación latinoamericana en esto, entonces normalmente somos muy poquitas las que estamos ahí, entonces son puras europeas, gringas, y somos bien poquitas latinoamericanas, en carreras así muy largas me refiero. Son muchas satisfacciones, la verdad es que desde el punto de vista físico, emocional, moral, y saber que estás presentando un precedente en una práctica deportiva que es longeva, que no tienes que tener 20 años para hacerlo, que eso también es maravilloso, porque finalmente el deporte, muchas disciplinas se terminan pronto para la mayoría, y este deporte no. O sea, en realidad puedes vivir corriendo, que no tienes que ser ultramaratón, digamos, pero el acto de correr o sea, lo puedes hacer hasta vida, ¿no? Casi. Sí, porque hasta sin menisco se puede. Entonces todo tiene que ver con cómo manejan las cargas. Se puede, a la velocidad y la distancia adecuada se puede correr, aunque sea 1 kilómetro, aunque sea medio kilómetro, todos lo podemos hacer. Entonces son muchas satisfacciones, porque sé que estoy sentando un precedente en ese sentido, y el más importante de todos para mí es el mostrarle a mis hijas que se puede vivir haciendo lo que tú eliges hacer, para que ojalá ellas lo hagan en el futuro. Ellas cómo ven que corras, que viajes, que no te ven a veces tan a menudo. Ha sido un camino largo.
ya están más grandes. Carmen tiene 15, Julia tiene 12, va a cumplir 13 ahora en octubre. Pues me admiran totalmente y soy así la mamá máxima del mundo. Los viajes nos pesan a todas. O sea, yo las extraño, ellas me extrañan, ellas me extrañan a mí. Hablamos todos los días casi y está como asumido. Está asumido que es parte de cómo es mamá. Mi mamá está y después no está. Y regresa sin uñas o con la espalda destruida o con 5 kilos menos o quemada completamente, pero yo creo que ellas sienten mucho orgullo y mucha satisfacción y ahora con lo del récord Guinness, por ejemplo, me dieron el récord Guinness. Sí, Julia me dijo que le había mostrado a todos los compañeros en la escuela. Supongo que en la escuela también les encantará estar diciendo, ay, mira, mi mamá hizo esto y mi mamá hizo lo otro. Qué hermoso. Sí. Escribiste un libro, ¿verdad? Sí. ¿Este libro de qué va? ¿Es inspiracional para aquellos que a lo mejor quieran, no sé, se motiven pues a seguir tus pasos? A lo mejor no lograr todo lo que tú has logrado, pero pues iniciarse un poco en la carrera, ya, aunque sea aquí un maratón en la Ciudad de México. Sí, totalmente. El libro ya tiene unos años, se llama Después de la distancia. Es un libro que no es un libro para corredores solamente, como dices, es un libro que tiene contenido biográfico, digamos, autobiográfico, en mis experiencias de las carreras, anécdotas de carrera, cómo hacer, cómo activarte físicamente, cómo empezar, información útil también de equipamiento, por ejemplo, cómo encontrar este espacio de tiempo y cómo pelear por el espacio que tenemos que tener, sobre todo las mujeres que muchas veces dejamos de hacer lo que queremos hacer por cumplir responsabilidades que no son necesariamente más importantes que el deporte. Entonces, es un libro que tiene de todo, tiene historia, tiene anécdotas, tiene entrenamiento, tiene motivacional, tiene de todo, la verdad. Súper interesante, pues habrá que leerlo. Pues ojalá, sí. Feliz. Bueno, para aquellas personas que digamos que quieran iniciarse en esta actividad, ¿cuáles serían así como los requisitos o las características que se pudieran tener para esto? ¿O cualquier persona podría hacerlo? Yo creo que sí. Físicamente, los seres humanos tenemos reservas de grasa importantes para correr distancias largas. Entonces, obviamente es un proceso largo. O sea, volver de lo que somos ahora, que somos seres sedentarios esencialmente, que comemos más de lo que necesitamos y de lo que comíamos hace 200 años y que nos movemos mucho menos que hace 200 años. Es un proceso y si se hace planeadamente es para todos. En realidad no hay que tenerle miedo a la actividad física de correr. Es el deporte más barato que hay. Lo puedes hacer donde sea que estés, a la hora que sea. A la hora que sea, lloviendo, no lloviendo, te pones un short, unos tenis y sales a caminar primero, después vas a empezar a caminar, a trotar y eventualmente vas a ver que eres capaz de trotar. Entonces, eso deja mucha satisfacción también. La gente, porque aparte los cambios físicos se ven bastante rápido, muy rápido. Cuando una persona empieza a activarse físicamente, corriendo, caminando, corriendo, al mes y medio ya ve cambios en su cuerpo. Y también cuando empiezan a conseguir pequeñas distancias, pues eso da mucha satisfacción. O sea, como persona decir, hace 2 meses no podía ni 100 metros y ahora ya soy capaz de correr 1 kilómetro. Entonces es un logro grandísimo en poco tiempo. Entonces, sí es para todo el mundo, obviamente no la ultradistancia, tampoco tiene por qué serlo, es un deporte muy extremo, muy duro, pero sí activarse físicamente y tratar de empezar a moverse y salir del sillón, sí es para todo el mundo y está al alcance de todo el mundo, la verdad. Hoy es el comienzo. Hoy es el día. Redescubre tu cuerpo con Ana García y Angie Valdés. Te esperamos con más actividad física en la próxima emisión.